Pasa a vosotros, hermanos. ¿Sí me escuchan hasta allá atrás? Voy a pedirles que abran sus Biblias en Juan, capítulo 14, y voy a dar lectura al versículo 6. Juan, capítulo 14, versículo 6. Voy a dar a continuación de aquella predicación que di que se llamó Yo soy el camino. El Señor Jesucristo había hablado estas palabras a los apóstoles. ¿Me alcanzan a oír ahí? ¿Sí oyen? Hablaba estas palabras a los apóstoles. Y hoy vamos a estudiar la segunda palabra que está en ese versículo. Juan capítulo 14, versículo 6. Y dice así: Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acompáñame en una oración. Santísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. El que habla te alaba y te bendice, Señor, pidiéndote que le des de tu Espíritu, Padre Santísimo, para que así no hable palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti. Señor, ábrenos el entendimiento, abre nuestro corazón, y que todo lo que hablemos en esta tarde, Señor, que escuchemos de tu palabra, lo pongamos por obra y que lo guardemos en nuestro corazón. Todo esto te lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Vuelvo a repetir las mismas palabras que había dicho cuando aquella predicación. Fue las primeras palabras con las que empecé la predicación y voy a utilizar esas mismas palabras con las que empiezo hoy esta predicación. Tomás en el versículo 5 le pregunta: ¿cómo te podemos seguir si no conocemos el camino, no sabemos el camino? Y el Señor le contesta en el versículo 6. Le dice: yo soy el camino. Ahí queda contestada la pregunta. Pero él agrega otras dos palabras: verdad y vida. Hoy vamos a ver qué es verdad. Y así le puse por nombre a esta predicación: ¿qué es verdad? Aquella pregunta que hacía Pilatos ante Jesús cuando lo tenía enfrente. Le dice y le pregunta: ¿qué es verdad? Y es lo que vamos a estudiar hoy en esta tarde. ¿Qué es verdad? Yo tenía aproximadamente como unos 8 años cuando uno de mis hermanos mayores se divorcia. Y de ese matrimonio había 5 niños, 3 hombres y 2 mujeres, que fueron educados por mis padres. Yo me eduqué junto con ellos y pues ellos no me ven como tío, me ven como un hermano, porque casi somos de la misma edad. Resulta de que en la sala había un cuadro muy grande hecho por el hermano Lino Barrón, hecho de cartulina, cartoncillo, un papel luminoso, papel maché, y era una estrella de David, y en medio estaban las tablas de la ley con los jeroglíficos hebreos. Y decía un texto así y así del cuadro. El texto es este, que es el Salmo 119, versículo 142, que dice así: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que de los niños que eran que son mis sobrinos? Digo son, porque unos todavía viven, uno de ellos ya falleció. Son mis sobrinos
y que estaban ahí educados por mis padres. Pues resulta de que, pues como somos 6, todos éramos de la misma edad, pues éramos bien traviesos y yo no me quedaba atrás. Hacíamos travesuras y el que hacía la travesura, pues no nos dábamos cuenta a nadie. Cuando se daban cuenta mis padres de la travesura, preguntaban, ¿quién hizo esto? Y nadie decía nada, nos castigaban a todos. Pues llegó el momento en que nos cansamos de que nos castigaran. Mi sobrino Juan, que es el que ya falleció, él se para en el sillón y nos dice a los más grandes, miren lo que dice aquí. En ese momento, mis padres andaban en el supermercado. Cuando llegan, se encuentran con el hermano Leonel Hernández, que era el ministro de la Iglesia de Dios, la central allá en Juárez, en aquel entonces, que había ido a visitarlos porque mis padres se habían retirado por causa de la situación que estaba pasando con mis sobrinos. Había habido un cambio de vida drásticamente para todos, tanto para mis padres, para mí, para ellos, para todos, había cambiado todo. Entonces va el hermano Leonel a visitarlos, a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y nos atrevimos, los más grandes, a preguntarle qué quería decir ese texto. Pues nos lo explica a una manera de que nosotros como niños lo entendiéramos. De allí, hermanos, en adelante, pues el que hacía la travesura lo confesaba. Tiene que decir la verdad. Y ese era lo que estaba sucediendo. Juan, capítulo 18, vamos a ver la pregunta que hacía Pilatos. El versículo 35 y 38. ¿Por qué hacía Pilatos esa pregunta? Porque la verdad que Pilatos conocía no es la que Jesucristo le estaba diciendo. No era esa la verdad. La verdad que él estaba viendo, la verdad que él conocía, que Pilatos conocía, era testificar los hechos reales de lo que había acontecido. Esa era la verdad que él conocía. Juan capítulo 18, versículo 35 y 38. Y dice, Pilatos respondió, ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de este mundo. Díjole entonces Pilatos, luego, tú rey eres. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Fíjense lo que dice, dar testimonio a la verdad, no como muchos lo interpretamos, dar testimonio de la verdad, no, sino dice dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dice Pilatos, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dijo, no he hallado en él ningún crimen. Lo que Jesús le contesta, dice, yo he venido a dar testimonio a la verdad. ¿Qué es dar testimonio a la verdad? ¿Por qué Pilato le dice entonces qué cosa es verdad? Porque la verdad que yo conozco no es la que tengo parada aquí enfrente. La que tengo parada aquí enfrente me está mirando y está respirando. Y va a dar testimonio de lo que está pasando aquí. Por eso él dice, yo he venido a dar testimonio a la verdad. ¿A quién? ¿A cuál verdad? Al Dios verdadero. Él da testimonio de cada uno de nosotros a su Padre. Por eso Juan dice, Juan en su primera carta dice,
hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, el justo. Ahorita vamos a ver un versículo donde nos corrobora que Él no está acusándonos delante del Padre. Él está dando testimonio de que, mira, Él aceptó. Y no aceptó nomás así porque sí. Como muchos dicen, acepta al Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y el bautizo? No, ya no es necesario. Sí, porque Jesucristo dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no, será condenado. Hay personas que nomás han creído, pero no se han querido bautizar. Y el Señor Jesucristo está condenando al que no se bautice. Ese es el testimonio que va a ir a dar a su Padre. Esa es la verdad que va a ir a presentar de cada uno de nosotros. Cuando Él me llame a mí a cuentas, Él va a estar a mi lado como un licenciado, abogando por mí. Él te aceptó y fue bautizado y fue lavado con mi sangre. Cuando usted va ante la presencia de un abogado o de un juez, con un juez y lleva usted a su abogado, usted no mete las manos para nada ni se para enfrente del juez. El abogado es el que hace todo y arregla todo y sale. ¿Sabes qué? Ya está el asunto arreglado. Si usted no lleva abogado, usted es el que tiene el problema delante del juez. Por eso Juan dice eso. Hijitos míos, esta cosa escribo para que no pequéis, pero el que pecare, abogado tenemos para con Jesucristo. No le estoy diciendo que estamos libres de pecar, no. No estamos libres de pecar, pero tenemos un abogado que nos defiende y da testimonio de cada uno de nosotros. ¿Por qué da ese testimonio él? Ahí a la vuelta, en la oración que hizo Jesucristo, que está registrada en Juan en el versículo 17, dice el versículo 17 al 19, dice, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego dice, como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me he santificado a mí mismo para que también ellos sean santificados. ¿En qué, hermanos? En la verdad. Por eso es que él le dice a Pilatos, yo he venido a dar testimonio a la verdad. He venido a presentar qué es lo que está sucediendo con cada uno de ellos. Y voy a dar testimonio de que Él me aceptó. Él no me rechazó. Quiero que sepan que esta generación es la más pecadora. Más que los que existieron antes de que Jesucristo viniera. ¿Saben por qué? Porque fuimos quien los crucificó. Fuimos quien mató al Hijo de Dios. Pecadores. Fuimos quien lo clavó en esa cruz. Por culpa mía, Él fue clavado en esa cruz. Y por eso soy yo pecador. Por eso soy más pecador que los de la antigua generación. Vamos a Juan, capítulo 5. Él habló siempre verdad. Él habló siempre con verdad. Él no habló mentiras. Él no dijo, como algunos de nosotros decimos, es que el Señor Jesucristo dijo esto, es que el Señor Jesucristo dijo lo otro. No, aquí está escrito todo lo que Él dijo. Él habló verdad, porque venía de la verdad.
Juan, capítulo 5, versículo 45 y 46. Dice, no penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creísteis en Moisés, creéis en mí. Porque de mí escribió ¿quién? Moisés. De mí escribió él. Jesucristo estaba hablando verdad. Y aquí dice, no vengo a acusarlos. Yo no he venido a acusarlos. Por eso es que Él va a dar testimonio a su Padre de nosotros. Por eso es que le dice a Pilatos, yo he venido a dar testimonio a la verdad, porque Él no viene a acusarnos, Él viene a decirle a su Padre, Él me aceptó a mí, Él te aceptó con todo lo que yo les enseñé de ti, Él lo aceptó. Y por causa de eso, alcanzamos el perdón y salvación cada uno de nosotros. Siempre y cuando cuidéndonos, no haciéndolo deliberadamente. Al cabo yo tengo salvación, al cabo de todas maneras soy salvo. Yo puedo pecar y hacerlo. No, eso no quiere decir que somos inmunes. No, pero sí, Él da testimonio de cada uno de nosotros. Cuando le digan, ¿por qué Joel Garnica si era, dispénseme la expresión, que ni la piel de Judas, como lo expresa el mundo? ¿Por qué él sí alcanzó salvación y yo no? Por esto que estamos leyendo aquí. Porque él aceptó a mi hijo, porque él se bautizó, porque él se guardó de muchas cosas, porque él habló verdad, porque él hizo todo lo que yo le pedía que hiciera. Hablar con verdad es parte de todo esto. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25. Y dice, por lo cual dejar toda la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, para que seamos miembros de los unos con los otros. Dice el 24, vestidos del nuevo hombre, que es creado conforme a Dios, en justicia, en santidad, ¿y en qué, hermanos? En verdad. Mis sobrinos fueron educados de acuerdo a mis padres, no educados de acuerdo a sus padres biológicos. Son muy diferentes a los hijos que tuvo mi hermano en su segundo matrimonio. ¿Por qué? Porque fueron educados diferentes. Aquí está diciendo en el versículo 24 que somos educados ¿por quién? Por nuestro Padre Celestial, por Dios. Somos educados. Y dice Pablo, hablen verdad entre ustedes. No hablen con mentira, pero tampoco puedo hablar mentira allá afuera. Yo no puedo decirles, con que tú creas en Jesucristo y eres salvo. No, yo no puedo decirles, hermanos, ahí viene ya la Navidad, hay que celebrarla tampoco. Yo no puedo decirles que con que yo nomás en mi corazón guarde las cosas de Dios, yo no necesito reunirme en ninguna iglesia, tampoco. Eso es mentira. Y esa mentira la condena el Señor. Por eso Pablo nos está diciendo que ni aquí con nosotros, ni afuera hablemos mentira, que hablemos verdad. Con todo esto de la pandemia, algunas personas me han preguntado, ¿es cierto que ya Cristo viene? ¿Saben cuál es mi respuesta?
Es principio de dolores. Yo no puedo asegurar que ya viene. Yo no puedo decirle, sí, ya viene, arrepiéntase. Ahorita tendría que ir a la iglesia, pero estoy mintiendo. El Señor está cerca. Principios de dolores. Yo te aconsejo que te acerques. Es mucho, muy diferente a decirle, sí, ya viene, y vente a la iglesia, y bautízate, y esto no. Ni tampoco les voy a decir, vayan a la iglesia, van a extender un manto y tóquenlo y serán salvos. No, tampoco. Ahí se va a repartir el aceite y la unción, tampoco. Todo eso es mentira, todo eso es brujería, hermanos, dentro de la misma iglesia. Es lo que está haciendo muchas gentes. Y eso no es verdad. Andar en verdad. Vamos al Segunda de Reyes. Al rey Echezías le habían mandado decir con Isaías que iba a morir. Y él, en el versículo 3, Segunda de Reyes 3, miren lo que dice. Luego te, oh Jehová, luego te hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, o en verdad e íntegro corazón, que he hecho lo que te ha agradado. Y lloró Echezías con gran llanto. Conocemos la historia. Dice que iba Isaías a la mitad del jardín del palacio cuando se le aparece el ángel y le dice, ve y le Echezías que va a vivir 15 años más. ¿Quiénes de nosotros podemos atestiguar algo así? El Señor me concedió. Conozco una persona y mi hermano Rogelio, mi hermano Martín, lo vieron. Conozco una persona que el Señor le dio una segunda oportunidad. Cuando me arrimé a decirle que el Señor le había dado una segunda oportunidad, me ignoraba. No toma en cuenta. Dolió. Dolió que no haya tomado en cuenta eso, pero bueno, ese es asunto de esa persona con Dios. Lo estoy poniendo como ejemplo. Nosotros como iglesia de Dios debemos de tomar en cuenta que si le servimos a Dios como Él quiere, Él nos concede milagros que parecen imposibles para nosotros. Meditar en verdad. Filipenses capítulo 4. Muchas veces les he mencionado yo en las escuelas, en mis predicaciones, les he dicho, con un texto que agarren, con 5 minutos que lean la Biblia y un texto que agarren y lo analicen y mediten en él, es suficiente para poder entender muchas cosas de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Dice Pablo estas palabras: por lo demás, hermanos,
dar todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. No hay virtud alguna, si alguno alaba, en esto penséis. Medite, hermano, en la palabra de Dios. Medite en las cosas que le están concediéndosele a usted, le están aconteciendo a usted. Todas estas cosas, ¿por qué? ¿A consecuencia de qué? ¿Qué tan digno soy de que el Señor me conceda estos milagros? Medite por qué está esa palabra allí, por qué está esa coma allí, por qué dice ese acento en esa palabra. Porque dice el Señor que ni una jota ni una tilde pasará. Todo se tiene que cumplir. Escribirlo en nuestro corazón. Proverbios, capítulo 3. En el versículo 3. Dice, misericordia y verdad no te desampare. Átala a tu cuello, escríbela en las tablas de tu corazón. Ya no están aquellos mandamientos escritos en aquel cuadro. Antes, hacia atrás del púlpito se ponían los 10 mandamientos. En la iglesia de Dios, antes de empezar el culto, se repetían los 10 mandamientos. Afuera, en la iglesia, arriba del techo, estaba la estrella de David. Aquí enfrente del púlpito, aquí, estaba el candelabro hebreo. Ya no es necesario todo eso. Escríbelas en tu corazón. Guarda los mandamientos en tu corazón. Le pregunta a Jesucristo, aquel joven le pregunta a Jesucristo, dime cuál es el mayor y más grande mandamiento. ¿Y qué es lo que le contesta el Señor? Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de todo tu ser y de todas tus fuerzas. Le dice así. Pero él agrega otra cosa que aquel joven se sorprende. Y el segundo es parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, estaban guardando los mandamientos, pero no estaban respetando al prójimo como si fuera el mismo. Hoy se tiene que hacer las dos cosas. Hoy tengo que guardar los mandamientos, tengo que respetar a mi prójimo como a mí mismo para ser yo un hijo verdadero de Dios. Quiero que sepan que sin la verdad no vamos a caminar el camino que está diciendo Jesús. Yo soy el camino y la verdad. Sin la verdad no podemos caminar el camino. Si caminamos un camino que no nos trazó el Señor, no andamos en la verdad. No estamos en la verdad. Vamos a Efesios, capítulo 6. El versículo 14. Miren lo que dice aquí. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 4, versículo 6. No. Efesios capítulo 14, capítulo 6, versículo 14.
Y dice, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos de verdad, vestidos con la costa de justicia. ¿La verdad es parte de qué? Si leemos aquí, estaba hablando de cómo andaban vestidos los soldados romanos. Él utiliza la vestimenta del soldado romano. Es parte de la armadura. La verdad es parte de la armadura. Voy a terminar con este versículo, un versículo que le dice a Timoteo, se lo escribe y se lo manda a decir a Timoteo. Si la verdad es parte de mi armadura, parte de la indumentaria como soldado y guerrero de Dios, esto es lo que le dice a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y si no te fuere tan presto para que sepas cómo conversar en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo, ¿de qué? De la verdad. Usted, hermano, sí sabe lo que es una columna, algo que sostiene. La verdad se apoya en cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes sostiene la verdad. Por eso dice Jesucristo, vosotros sois la sal del mundo. ¿Saben para qué se usaba la sal antes? Para conservar. Cortaban la carne, la metían en la sal y se conservaba. Conservaban cosas con la sal. Por eso dice que somos la sal del mundo. Hemos conservado hasta este momento la palabra del Señor que está escrita aquí. Por eso le dice a aquella mujer, el Señor Jesucristo, aquella samaritana, ahora es y ahora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿en qué, hermanos? En espíritu y en verdad. A veces no sabemos por qué razón el hermano no vino. Pero alguno de ustedes puede asegurar que aquel hermano que no vino está adorando en espíritu y en verdad. El único que puede asegurar es el Señor que da testimonio de él. Él es el que va y da testimonio a la verdad. Y aquel hermano, ¿en qué situación está? ¿Por qué situación no ha podido asistir a la iglesia? ¿En qué situación no ha podido estar como está dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que está sucediendo con él? ¿Y qué es lo que hace el Padre Celestial inmediatamente con aquellas personas, aquellos hermanos que necesitan? Manda quien lo consuele. Manda quien le ayude. Manda quien lo sostenga. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir siendo columna y apoyo de la verdad. El Señor los bendiga.